Hola, se escucha. ¿Cómo están? ¿Todos, todas? A mí me cuesta pararme en el podio, tengo que decirlo. Prefiero conversar y caminar un poco. A lo mejor me voy a tener que acostumbrar, no lo sé. Estoy muy contenta y quiero agradecerles harto que me hayan invitado a hablar de algo que yo soy, pero que estaba haciendo hasta hace poco. Hoy día estoy en otra cosa. Pero siempre es interesante conversar con estudiantes de periodismo en distintas escuelas de periodismo también, porque ha sido mi pasión desde siempre y porque además yo le asigno un rol muy especial a esta profesión, porque cumple un rol social. Yo quiero decirles también que no soy académica, tengo un respeto profundo por los académicos, entonces esta no es una exposición académica, sino que tiene que ver con una vivencia como periodista y con las lecciones que uno con el tiempo va sacando de esta carrera. Porque no necesariamente uno entra siendo periodista apenas salió de la universidad de una manera y con el correr de los años termina siendo la misma periodista que era. Esto es una carrera que va en evolución y que se hace mucho reporteando, sobre todo escuchando. Les quiero contar que cuando entré a estudiar periodismo me gustaba el fenómeno de la comunicación. Me parecía que era interesante, pero quizás fue con el correr de los años y a lo mejor ejerciendo la profesión que me fui dando cuenta que me gustó tanto porque cumplíamos un rol social, porque lo hacemos. Los periodistas cumplimos un rol social que es muy importante, que tiene que ver con que las personas sepan lo que pasa, tengan el contexto de lo que pasa y así puedan tomar las mejores decisiones para su vida. Eso es muy importante. De hecho, el acceso a la información está consagrado dentro de Naciones Unidas como un derecho humano. Y por eso es que cumplimos un rol social que es tan importante. Y me quedo con eso. No lo descubrí de inmediato, lo fui descubriendo mientras ejercía la profesión. Y les quiero contar un poquito de cómo partió esto porque es bien distinto a cómo se ejerce hoy día. Yo salí a trabajar, entré a la escuela de periodismo, yo estudié en la Universidad de Concepción el año 1989, igual un año bien bisagra para Chile, veníamos saliendo de dictadura, el año anterior había sido el plebiscito del sí y el no, y estábamos a punto de entrar en una elección para un gobierno democrático. Y me acuerdo que comencé a estudiar, terminé finalmente la carrera el año 93, 94, me puse a trabajar, y en esa época no había internet. El trabajo era absolutamente distinto. No se pueden imaginar lo distinto que era que cómo se trabaja hoy día. La información, yo alcancé a escribir en máquina de escribir todavía, con varios calcos. Siempre trabajé sí, ríanse nomás, con varios calcos para pasarle uno al control, otro a la persona que leía, en fin. Los periodistas no entrábamos a los locutorios. Los que leían las noticias eran locutores, con una voz impecable, con un tono perfecto. Los periodistas solamente construíamos los libretos, salíamos a reportear y construíamos la pieza que después se leía, cosa que ha cambiado harto. Hoy día los periodistas tenemos rostros en televisión y son los que están al frente de las noticias y también en radio. En esa época no, hacíamos una pega distinta. Y a mí siempre me sedujo la radio y me sedujo mucho porque cumplíamos lo que hoy día hacen a lo mejor los portales de internet de noticias. Porque nosotros de alguna manera reporteábamos y yo siempre sentí ese peso de responsabilidad y me gustaba cuando íbamos a reportear algo, y yo partí reporteando en la región del Biobío, específicamente en Concepción. Me acuerdo que como reportera la conocí completa, la región completa, creo que es la única que conozco entera de Chile, incluso las islas que quedan más alejadas de la costa. Cuando íbamos a alguna, ya sea una conferencia de prensa, algo bien formal, o cuando íbamos a cubrir algo, porque había una denuncia, porque había un hecho noticioso, las radios éramos las primeras que informábamos. Las personas se enteraban de lo que pasaba inmediatamente porque tenían puesta la radio. Y yo sentía esa responsabilidad. Me gustaba que, como escuchábamos los reporteros radiales, la noticia es como la entregamos. Nosotros decidíamos dónde estaba la noticia, cuál era la frase que podía resumir mejor eso, cuál era la mejor cuña, y eso es lo que ocupamos nosotros como periodistas, corte de voz para los que no tienen la jerga periodística, cuál era la mejor cuña, y tener esa responsabilidad en ese momento era muy interesante, porque como se ponía la noticia ahí, como lo hacíamos en la radio, es como quedaba instalada la noticia para todos los otros medios. Y yo sentía esa responsabilidad, y era muy, muy interesante jugar esa responsabilidad, y uno se va acostumbrando a tenerla, porque esta es una pega que involucra una gran responsabilidad. El periodismo que hacíamos en ese momento, estoy hablando del año 94, era bien distinto al que vemos hoy día, no solamente por la tecnología, también por lo que se esperaba de los periodistas y por cómo nosotros, desde el periodismo, mirábamos la realidad.
Hoy día hay una crítica que se ha instalado. De hecho, hoy día yo represento un conglomerado que tiene una postura crítica respecto a esos primeros años de democracia o de lo que llamamos democracia, pero en ese momento creo que todos como periodistas también cuidábamos algo que recién habíamos obtenido y el rol del periodista en esa época era distinto al de hoy día. Yo diría que en los 90 estábamos como buscando mantener la institucionalidad que recién había sido devuelta y que estaba en momentos de creación después de la dictadura. Había una suerte de respeto por todo lo que se hacía, no se escarbaba mucho, no había denuncia ni había investigación periodística, más bien estábamos tratando de instalarnos como periodistas en lo que pasaba, pero protegiendo esta democracia que recién había vuelto al país de alguna manera. Y yo asumo esa responsabilidad porque mirándolo hacia atrás, efectivamente, nos conformábamos mucho con lo que pasaba y no teníamos una postura o una mirada crítica. Y las cosas han ido cambiando. Y han ido cambiando porque, bueno, hay otras generaciones que van entrando y miran con más distancia lo que nosotros mirábamos desde encima. Y hoy día el periodismo busca otras cosas. Y hoy día nosotros como ciudadanos y ciudadanas esperamos además otras cosas del periodismo. Esta pega, y lo que yo he ido aprendiendo con el tiempo, es que se hace mucho en la calle. Y tiene hartos contrasentidos porque uno parte reporteando y parte con una conexión bien importante con la calle. Y con la calle me refiero a todo, desde el ciudadano común o ciudadana común hasta las organizaciones sociales, hasta las distintas organizaciones políticas, institucionales, en fin, pero se hace dialogando, conversando y sobre todo escuchando. Y es muy raro porque uno reportea y cuando va subiendo de grados o haciendo carrera en el periodismo, en los medios de comunicación, se transforma en editor o en productor, después puede ser conductor de noticias, en fin, como uno quiera ponerla ahí los grados, y termina alejándose de la calle. Y esta pega involucra todo lo contrario. Y si yo puedo dar un solo consejo es ese, nunca se alejen de lo que pasa con las personas, de esa conversación diaria con el que se encuentren, porque eso alimenta mucho esta profesión. En esa época me tocaba reportear y se reporteaba de esa manera. Era un periodismo bien institucional, por llamarlo, por decirlo algo, porque encajaba muy bien al momento que estábamos viviendo. Pero esa periodista que fui en ese momento es bien distinta a la periodista que terminé siendo, porque uno también va evolucionando en esta pega y porque los medios de comunicación responden mucho a cómo es el país, a lo que pasa. Y hoy día yo entiendo la pega de periodista de una manera bien distinta. A mí me gusta la opinión en el periodista, me parece que es una manera de ser mucho más honesto respecto a desde dónde uno se instala para comunicar lo que pasa. Creo que lo más importante es el contexto, es entregar contexto de las cosas, porque es la única manera de tener la información desde distintos ángulos y también creo que hay que abrir discusión y debate y que esa es nuestra pega principal. Cuando yo estaba en la escuela me acuerdo que algunos profesores nos dijeron que uno tenía que escribir o hablar para que entendiera un niño de 12 años y así consideraban a las audiencias. Yo creo que es bien extremo considerarlas así, creo que las audiencias saben de dónde uno habla, creo que las audiencias tienen toda la capacidad para entender y para discutir de lo que escuchan. A mí me parece que ese es el periodismo que a mí me gusta, pero no fue inmediato, fue una evolución de esta pega y lo digo porque hoy día con los avances en la tecnología las personas tienen la información de manera inmediata. Es más, si uno pone aplicaciones determinadas puede tener solo las noticias que uno quiere escuchar del sector específico, económico, por ejemplo, o solo internacionales, entonces la noticia está ahí. Por eso yo hace tiempo me venía preguntando, bueno, ¿cuál es el rol de nosotros como periodistas si la información ya está? Casi sin que tengamos que mediar tanto, se entrega rápidamente o a través de los portales está desde muy temprano. Por eso yo creo que el rol hoy día tiene que ver con otras cosas. Y es con instalar contextos, es con abrir discusión y debate, que es lo que a mí me apasiona, y tomar posición también. Me parece que cuando se toma posición y eso se hace transparente, hay un avance respecto a lo que hacemos. Yo creo que la objetividad no existe y a mí me enseñaron que como periodistas teníamos que ser objetivos, pero la objetividad, y así uno va aprendiendo, no existe. Los hechos son objetivos, pero cada uno de nosotros acá va a mirar esos hechos de una manera subjetiva porque tiene su propio contexto también. Y es por eso que
me parece que es mucho más transparente poner eso sobre la mesa a la hora de hacer esta pega. Y es lo que a mí me gusta. Esta evolución de cómo entender este trabajo fue de a poco. Me pasó, yo creo, en un momento bien bisagra, que fue cuando llegué a la radio ADN. Empecé a hacer conducción ya definitivamente, no en reemplazo como había hecho en otras radios. Y recuerdo que estábamos en la radio ADN y yo tenía voz. Yo era una de las conductoras de uno de los informativos centrales, de dos. Y en ese momento hacía dupla con Alejandro Guillé, hacía dupla también con Matías del Río, después lo hizo con Fernando Paulsen, eran mis compañeros habituales del ADN. Y en un momento determinado, ellos, que eran como en ese momento yo creo los periodistas que más opinión tenían, de todos los periodistas que tenían imagen o tenían voz reconocible, y ellos hacían editoriales, que les llamábamos, o portadas de programa. Abríamos el programa con una pequeña editorial de 1 minuto, de 2 minutos, donde había una opinión directa sobre un tema, una opinión ojalá fundada sobre un tema. Y me acuerdo que el director de la radio ADN me dijo, ¿sabes qué? Tú eres la otra periodista de voz ancla, o sea, que está todos los días en un programa de franja, o sea, en un horario determinado todos los días, y tienes que hacer editoriales igual que estos compañeros. Yo era la más desconocida, no trabajaba en televisión, y eso marca harto. Y me acuerdo cuando me dijo eso, a mí como que me cayó una mochila de 40 kilos. Y yo decía, pero ¿cómo voy a hacer esto? Nunca lo he hecho, aunque sí, efectivamente desde la conducción algo hacíamos, pero es distinto sentarse a escribir una editorial, porque es un punto de vista directo sobre algo que está pasando. Y yo así, de esa manera no lo había hecho nunca. Y me acuerdo que las primeras editoriales estaba toda la mañana escribiendo y borraba y duraban 1 minuto. Porque no era fácil, no es fácil reconocer, hablar desde un punto de vista sobre algo que está pasando y poner una opinión. Y después me encantó. Después me encantó esa posibilidad de entregar una opinión, un punto de vista de algo que estuviese pasando. Lo más interesante además, y que me parece que fue un buen ejercicio en ese medio, después se fue replicando en otros, pero es que los conductores podíamos tener opiniones distintas sobre lo mismo. Y me parecía que era muy valioso que un mismo medio reconociera que tenía voces distintas, con opiniones distintas sobre lo que estaba pasando. Y fue un espacio, creo que ganamos en ese momento, y de ahí en adelante hice muchas veces editoriales. Y en la última radio que estuve, que fue la radio La Clave, había un momento bien puntual en las mañanas donde partíamos el programa con una opinión sobre algún hecho del día o de la semana. Y es increíble cómo el transparentar esa opinión, el hablar desde un punto de vista y hacerlo de la manera más honesta, porque creo que cuando uno entrega opinión, lo que hace es decir, yo miro la realidad desde aquí, genera algo. Y no es casualidad que Alejandro Guillé también sea candidato presidencial, porque él también es un periodista con opinión. Es bien curioso como nos han preguntado harto, oye, periodistas, candidatos presidenciales, ¿qué nos pasa como Chile? Yo digo, qué pena. A mí me encanta que haya diversidad, porque estábamos acostumbrados a que los presidentes o presidentas fueran ingenieros abogados, ingenieros abogados, ingenieros abogados, médicos, ingenieros abogados. Qué bueno que haya diversidad, me parece que responde a algo distinto. Entonces, cuando empecé a hacer periodismo de esa manera, entregando opinión directa, y después también lo hacíamos en el ejercicio de un programa informativo en el canal La Red que se llama Hora 20, que duró un tiempo acotado, donde también hacíamos una interpretación de las noticias y tratábamos de darle una vuelta más ciudadana, más de debate respecto a lo que pasaba. Bueno, yo entendí que ahí había un periodismo que a mí me acomodaba, que a mí me gusta. Yo siento que ese es parte de nuestro rol. Que no ser objetivos, que no mirar de manera aséptica lo que pasa, no es que no esté mal, es lo que tenemos que hacer. Las audiencias saben, uno no le está lavando el cerebro, como me han dicho muchas veces, sino que las audiencias pueden tomar esto y la idea es que se suban a este debate, se suban a la discusión. Ese es el periodismo que me gusta. Es más, hay muchos medios en Estados Unidos, por ejemplo, y en otros países, donde cuando hay elecciones presidenciales ellos en las páginas editoriales transparentan por quién están. Y me parece que eso es bien responsable de su parte y me encantaría que en Chile pasara también. Que supiéramos de dónde habla cada medio, por quién está, y que no nos terminara quedando claro cuando uno ve los titulares todos los días. Porque una cosa
es que uno tenga una posición política, otra cosa es que uno, haciendo el ejercicio de la profesión, respalde en el ejercicio de la profesión a ese sector político. Son cosas distintas, porque lo que se nos pide es coherencia, es hacer la pega con honestidad, y eso es otra cosa. Uno puede tener una posición política, pero si uno políticamente cree en ciertos valores, esos valores los cree siempre, independiente de si finalmente pasan o no en su propio sector. Y creo que ahí está el valor del periodismo, ahí está la pega que tenemos que hacer, que es hablar desde la honestidad y desde la coherencia, siempre. Y ese es el periodismo que yo busco. Es un desafío por lo que pasa hoy día en el país. Lo decía recién el director de la escuela. Hoy día tenemos una concentración de medios en Chile que es enorme. Un último estudio que estuve leyendo hace pocos días hablaba de televisión, de radio y de diarios, y la concentración es de entre un 70 y un 80%. Sí, 70 y 80%. Hace poco, cuando el Colegio de Periodistas el año pasado cumplió años, hicieron una gran celebración en Santiago, muy interesante porque hubo varios invitados internacionales a mesas redondas y a mesas públicas. Me tocó estar en una de ellas que hablábamos del libre acceso a la información, y había, me acuerdo, una periodista que venía desde Brasil, que expuso en ese panel que a mí me tocó moderar, y ella decía que en Brasil había un 80% de concentración de medios. Y cuando lo dijo, yo quedé bien impactada y dije, un 80% de concentración de medios. ¿Qué tipo de información hay en Brasil? ¿Cuán poco acceso existe a la información con esa concentración de medios? Pero es que en Chile no estamos tan lejos. Hay entre un 80 y un 70% de concentración en medios. Y además, muchos medios tienen plataformas distintas. Tienen diario y radios, o tele y radios, y cada vez más. Porque el negocio es concentrar, como en todos los negocios en Chile, la concentración es lo que da más dinero, y en los medios de comunicación está pasando exactamente lo mismo. De hecho, hace solo 3 o 4 días leí una declaración de Andrónico Luksic, que hoy día es dueño de Canal 13 y de varias radios, y el título de la información me llamó mucho la atención porque es de lo que estamos hablando ahora. Él decía que quería comprar más radios porque encontraba que que había que mejorar la imagen de los empresarios. Entonces yo me pregunto, ¿se mejora la imagen de los empresarios comprando más medios de comunicación? ¿O se mejora la imagen de los empresarios con mejores empresarios? De eso estamos hablando, por eso es un tema tan importante. En Chile no hay una ley de medios, como se ha discutido en buena parte del mundo. En Argentina, la ley de medios costó 4 años que se aplicara, independiente si a uno le gusta esa ley o no. 4 años estuvo en la Corte Suprema por el poder que tienen los medios, que no querían que se minimizara la cantidad de porcentaje que ellos podían abarcar de audiencias o de venta, porque eso es lo que exigía, como una manera de desconcentrar los medios. ¿Por qué es tan importante que tengamos medios que no estén concentrados? Por algo que es fundamental y que habíamos hablado antes. Yo creo en la libertad de expresión, me parece que es vital para una democracia fortalecida, pero más importante que eso es el libre acceso a la información o el derecho a la información. ¿Cuántos derechos de información, y quiero reiterar la pregunta, hay cuando hay medios tan concentrados en Chile? Hay alternativas, hoy día hay medios digitales, pero ¿cuál es la penetración real que tienen en el país? Los medios grandes, y no se confundan solo con la venta, son los que colocan la agenda en Chile, y todos reaccionamos a esa agenda. Los medios concentrados no solamente colocan la agenda, sino que tapan otros temas que simplemente nunca vamos a ver. Y este país es mucho más diverso, tiene mucha más información de lo que hoy día estamos viendo. Y eso es un problema. Hoy día no solamente hay una concentración tan grande de medios y que además están integrados de esta manera, sino que varios de los dueños de estos medios de comunicación son grandes conglomerados económicos. Esto pasa en muchas partes del mundo, pero también hay reglas. Hay ciertos mercados que no deberían mezclarse con medios de comunicación porque son altamente sensibles. ¿Y dónde está la línea divisoria ahí? Por ejemplo, ¿se puede ser dueño de un banco y de un medio de comunicación? ¿Cuál es la línea divisoria ahí? Y eso pasa en Chile. Hay países que lo regulan de distintas maneras.
que cada conglomerado mediático no puede tener más de un porcentaje X de participación porque si no se vulnera el acceso libre a la información. También está reglamentado en otros países que grandes conglomerados económicos con intereses en ciertas áreas que son sensibles no pueden tampoco tener medios de comunicación porque la línea es compleja. Bueno, en Chile pasan todas las anteriores. Yo recuerdo una vez para una discusión hace varios años, no sé si se acuerdan ustedes, algunos son bien jóvenes, a lo mejor no tanto, pero en algún momento fue una discusión bien dura de si el día 19 de septiembre se entregaba como día de feriado irrenunciable para el comercio. Y fue una tremenda discusión porque era como que íbamos a quedar desabastecidos si no podíamos ir al supermercado 18 y 19. Fue bien ridículo en ese momento. Y hubo un tironeo ahí de opiniones políticas finalmente, y hoy día ya es 18 y 19 son feriados irrenunciables y ya lo sabemos. Y recuerdo haber leído una editorial en plena discusión en el diario La Tercera. Una editorial donde hablaba de rechazaba el que forzosamente los supermercados tenían que cerrarse y ponía ese punto de vista. El problema es que en ninguna parte en el diario La Tercera se aclaraba que ellos también son dueños de uno de los grandes supermercados de Chile. De eso hablamos cuando hay esta línea divisoria que no se ve. Y por eso es importante que haya una ley de medios y que asegure mostrar la diversidad que tenemos en Chile, porque hoy día no está presente. Hoy día se habla de una cosa, y ustedes lo saben, como región de la Araucanía. Todo lo que vemos en medios nacionales, y esto no lo digo por una percepción que sí la tengo, sino porque conocí hace poco un estudio de una tesis de grado de unos estudiantes en Santiago que hicieron un seguimiento a los titulares de los medios de comunicación más grandes, escritos, respecto a cómo se miraba el conflicto Estado mapuche y cómo se calificaba a los mapuches en el diario. Y era impactante cómo se concentraba todo en un tema policial judicial, donde todas las fotos eran muy violentas y muy grandes, y cómo eso se repetía por lo menos en un seguimiento de un año. De eso hablamos cuando hablamos de la falta de acceso a la información. ¿Cuánto de la diversidad de lo que somos está presente hoy día en los medios de comunicación? ¿Cuánto de la agenda amplia que tiene el país está representado en los medios de comunicación? ¿Cuánto nos sentimos integrados territorialmente en los medios de comunicación cuando son los de Santiago básicamente los que ponen las agendas? Me ha pasado algo bien curioso. Me ha tocado ahora visitar, ya no como periodista, como precandidata, regiones distintas. Y cuando estuve hace unas 2 o 3 semanas en La Serena y Coquimbo, estábamos en una plaza, estábamos en toda esta campaña de recolección de firmas para Revolución Democrática, para llegar a la primaria legal, y llegaron los medios regionales, pero que tienen presencia nacional. Y llegaron con preguntas muy específicas que no tenían que ver con la región, que tenían que ver con la pauta de Santiago. Y ellos mismos decían, vengo con una pregunta que tengo que hacer para la pauta de Santiago, y no hubo ninguna pregunta de algún aspecto de la región o local en esas palabras en la plaza de La Serena. Entonces, cuando hablamos de ese libre acceso, también tiene que ver con lo que pasa en los distintos territorios y la mirada santiaguina. El Estado puede hacer muchas cosas más. En esa misma mesa redonda, donde estuve con el Colegio de Periodistas, habían varios países representados también, abogados especialistas en ley de medios de otros países. Estaba un relator de Naciones Unidas a propósito del libre acceso a la información, y los dos coincidían en que es vital el rol del Estado a la hora de que ese acceso a la información se garantice. Es un rol del Estado el poder dar diversidad a los medios, porque cuando están tan concentrados como pasa en Chile, esto no se da en forma autónoma, porque es imposible. Porque hay que ayudar a mantenerlos, porque el Estado también puede jugar un rol a propósito de la publicidad estatal. Hay millones de dólares todos los años que el Estado gasta en publicitar lo que corresponde, parte de sus programas para que las personas se enteren. Y básicamente, y esto también lo he visto con los medios regionales, esa plata se pone en los medios nacionales y muchas veces, y la ley dice que en cada región tienen que ser medios regionales, pero finalmente terminan siendo los medios regionales que son del medio nacional. Y finalmente todo se termina pagando en Santiago. Entonces, hay varios roles que puede tomar el Estado, desde cuestiones que no tienen que ver con leyes, son decisiones, como por ejemplo ese tipo de plata y cómo se reparte,
pero también mirar qué es lo que pasa o cuál es el rol que tiene el Estado para que haya diversidad de medios. Y yo aquí no digo que el Estado tenga medios, creo que esa es una discusión que tiene que dar, pero no tiene que ver solo con eso, tiene que ver con cuánto es capaz de asegurar que la diversidad del país esté expresada en los medios de comunicación. Javier Olivares lo decía así, la presidenta del Colegio de Periodistas, qué lástima que nunca los chilenos vamos a salir a marchar exigiendo libre acceso a la información. Eso no va a ser nunca una marcha seguramente. Y decía, y yo le encuentro toda la razón, con lo importante que es que haya un acceso libre a la información. Y con el correr del tiempo me fui convenciendo de esto porque yo además he trabajado en medios súper distintos. Trabajé en un conglomerado enorme de medios, de los que maneja casi el 60% de las radios en Chile, que es Iberoamericana, cuando pertenecía a ADN, pero también terminé trabajando en una radio que era única, la Radio La Clave, que también es de un empresario, es de Miguel Nasur, pero era una radio que se manejaba con bastante libertad editorial, pero es una radio que le cuesta mantenerse, porque es muy difícil insistir en un negocio, en un negocio de medios, y negocio me refiero a que por lo menos haya un punto de equilibrio para que se pueda mantener la radio. Es muy difícil cuando todos están tendiendo a esta concentración de medios que deja muy difícil esta cancha para la competencia de medios alternativos. A los medios no les gusta que le digan alternativos, me han tratado varias veces, pero a los otros medios, a los más pequeños, a los unitarios, a los regionales, por ejemplo. Entonces, ahí hay un punto bien sensible y donde creo que se mezclan o se cruzan hoy día las dos cosas que estoy haciendo, o mis dos lados, si queremos, porque yo me siento periodista, pero dejé de ejercer el periodismo. No sé si lo voy a volver a ejercer algún día, pero siempre me va a quedar algo de periodista adentro. Y lo que estoy haciendo hoy día, que es mirando lo que pasa en el país. Y me parece que mirar lo que pasa hoy día en los medios para asegurar que haya acceso a la información, para que tengamos contexto en nuestras vidas, para que podamos desarrollarlas de la mejor manera posible, para que podamos conectar con las otras personas, para que sintamos que somos parte de una comunidad y de un colectivo, para que se exprese lo diverso que somos, las posiciones distintas que hay sobre los hechos, sobre las acciones, sobre la sociedad. Es vital que haya un Estado que empuje eso, porque solo, espontáneamente no. Y vamos a mantener esa concentración que hay hoy día de medios que imposibilita que nos miremos tal como somos. Eso sería, y ahora preguntas. Muchas gracias a Beatriz Sánchez. Tenemos efectivamente 15 a 20 minutos de preguntas. Disponemos de micrófonos, entiendo, sí. Tenemos micrófonos para que podamos escucharnos todos. Profesor Otazo, por favor. Soy profesor yo de la carrera de periodismo, me llamo Jaime Otazo, como dice el colega. Yo quisiera, como estamos partiendo, relacionar lo que tú acabas de decir, un poco el contexto de la profesión, por una parte, pero también lo que involucra la propiedad de los medios de comunicación. Pero hay otro plano que quizá sería interesante abordar, que tiene que ver con cómo se forma periodistas en Chile y el desafío que involucra para el sistema universitario que tenemos formar buenos periodistas. Y en ese sentido yo quería plantearte una problemática que se siente mucho al interior de las carreras, y es que en general en Chile se está en el sistema de acreditación en el que funcionamos, haciendo toda clase de actualización, modificación curricular que permita a las carreras hoy día, sobre todo, responder a demandas que tienen que ver con cómo hacemos que tal o cual profesión se adapte en su formación a las necesidades de su mercado laboral. Y resulta que en periodismo esto crea un conflicto importante, porque ¿cuál es el mercado o el empleador potencial de nuestros profesionales? Entonces, cuando nosotros salimos a preguntarles a nuestros potenciales empleadores, nos entrevistamos con los dueños de estas empresas periodísticas, que son realmente las que le dan condiciones reales a nuestros periodistas de
a nuestros egresados para mantenerse. Medios independientes hay muchísimos que son no pagados o de mucha precariedad. Entonces, la pregunta tiene que ver con, nosotros nos sentimos presión en dos sentidos. Una, formar un periodista, el mejor periodista o el mejor profesional que podamos para el país, o formamos el mejor periodista posible para los empleadores. Y eso involucra intervención en dos sentidos. Por ejemplo, una carrera que dura 5 años hoy día parece bastante apropiada para lograr niveles muy altos de profesionalismo, capacidad crítica, sobre todo con el sistema escolar que tenemos. Pero por otro lado también podría involucrar, simplificar la carrera, porque los empleadores nos están diciendo la verdad es que no necesito nada muy complicado. Ojalá que cobre poco, ojalá que trabaje en todas las plataformas posibles y no necesito que sea extremadamente crítico porque la labor periodística se ha transformado en una cosa bastante rutinaria. Entonces, ese es el tema que quería un poco, la formación del periodista y cuál es el desafío, sobre todo de la universidad, del Estado, no quiero decir pública, en esta materia. Gracias. A ver, de partida yo estoy hablando básicamente de periodistas de medios de comunicación, que es lo que siempre he hecho, pero hoy día muchas de las escuelas, y me ha tocado ir harto a distintas escuelas de periodismo, uno pregunta, ¿quiénes quieren ser reporteros o periodistas de medios de comunicación? Y la verdad es que son muy pocos. Porque hoy día básicamente todo se está orientando a la comunicación organizacional o comunicación estratégica o como queramos llamarle. Y está bien, digamos, es parte de la diversificación de esta carrera que abarca más que solo medios de comunicación. Pero también tiene que ver con algo de base, que es con cuántas carreras de periodismo hay. ¿Se justifica que haya tantas carreras de periodismo y que se formen tantos periodistas al año? Y no lo voy a poner ni siquiera con que si hay mercado, porque me carga relacionar la carrera, lo que uno estudia, solamente con una situación como transaccional. ¿Hay mercado para tantos periodistas? No lo quiero poner así. Tiene que ver con qué queremos de modelo de desarrollo incluso del país. ¿Qué deberían ofrecer las universidades? Y orientarse solamente a dar carreras porque hay hartos alumnos que las quieren estudiar, o tiene que ver con qué queremos de la educación superior y a quiénes formar, y creo que hay como varias preguntas de origen que tienen que ver con esa respuesta, con cuántos periodistas estamos formando. Hoy día claramente es muy difícil que alumnos que vayan saliendo de las carreras de periodismo entren rápido a medios de comunicación, si es que quieren trabajar en medios de comunicación. Es muy difícil porque están bastante copados. Los sueldos de los periodistas han ido cayendo y básicamente los chiquillos y las chiquillas que recién entran ganan unos sueldos muy bajos. Y los currículum que yo vi en todas las radios donde yo trabajé, en todos los lugares, eran muy altos. Me encontraba con muchas personas haciendo otros trabajos y que son periodistas titulados, y no encontraron trabajo como reporteros y tampoco en otras áreas. Entonces creo que tiene que ver con varias cosas, con de qué manera o cómo miramos la educación superior del país y cuántas carreras de periodismo sirven en Chile. Sirven en el sentido de solamente vamos a abrir escuelas de periodismo porque hay muchos jóvenes que están interesados en estudiarla, o tenemos una mirada mayor respecto a la educación superior. Lo otro es que yo tengo una posición distinta respecto a la carrera. Yo creo que esta carrera se estudia y uno puede tener una base en la universidad, pero se hace mucho cuando uno empieza a reportear. Y yo no sé si deberíamos movilizar la carrera a otras formas de enfrentarla, con algo que mezcle de mucha mejor manera el recibir conocimientos dentro de las aulas y el conocimiento fuera del aula, ya sea estableciendo una combinación estratégica con medios de comunicación o con comunicación estratégica, pero creo que se avanza de esa manera porque si bien a mí la universidad me dio una base, creo que mucho de lo que aprendí fue fuera de la universidad para poder ejercer esto. De hecho, es un aprendizaje constante, como pasa con muchas profesiones. Y a lo mejor tenemos que abrir la mirada respecto a cómo se da periodismo. Es la manera de darla, dura 5 años realmente, debería durar menos, debería haber una mezcla con tener más calle en este tipo de carrera. Creo que también son temas que deberíamos transparentar a la hora de definir lo que queremos de la educación superior, si solo focalizamos en periodismo, pero creo que se adapta a muchas otras carreras también.
a la forma en que las estamos impartiendo. Esa es la mirada que tengo yo después de haber estudiado periodismo. En esa época eran 4 años más el proceso de tesis para titularse, y después de haber ejercido durante harto tiempo, con toda la evolución que eso significa. Entonces yo creo que hay que dar esa discusión mayor respecto a cómo se forman los periodistas y si esto es solamente un trabajo dentro de la universidad o debería combinarse desde siempre con una... no son pasantías, sino también con estudios fuera del aula, porque se hace de las dos maneras. Y es un desafío grande, porque hoy día lo que miramos de la gran discusión abierta que hay en Chile respecto a educación superior es que esa discusión profunda respecto a qué queremos de nuestra educación superior, a quién queremos formar, para qué los queremos formar, creo que no se ha dado todavía en la discusión. Estamos todavía en una cuestión que tiene que ver más como adaptar formas fiscalizadoras y de financiamiento y no al tema profundo que debería guiar una ley de educación superior. Mi nombre es Heinrich von Biert, soy coordinador del programa de institucionalidad y políticas públicas regionales de la Universidad de la Frontera y de su Instituto de Desarrollo Local y Regional, pero esto se realiza en alianza con una organización de la sociedad civil y Academia de Regiones que se llama Fundación Chile Descentralizado, que tiene capítulos regionales en todas las regiones del país. En tu exposición, a propósito de los 25 años de las bodas de nuestra carrera de periodismo, a cuya celebración me sumo y felicitaciones, hiciste referencia a la extraordinaria concentración de los medios de comunicación. Esa no es la única dimensión de excesiva concentración que impide el mejor desarrollo social y territorial de nuestro país, sino que se reproduce, las cifras lo demuestran, en beneficio del tiempo no vamos a entrar en detalle, en un muy alto grado de concentración del poder político, del poder económico, también de la academia, también de la capacidad de generar conocimiento, ciencia, tecnología, etc. Para la audiencia aprovecho de informar que nuestra fundación está presentando propuestas programáticas de descentralización y desarrollo de las capacidades locales y regionales a todas las candidaturas presidenciales y sus grupos programáticos. Ayer, por suerte, tuvimos la oportunidad de tener la reunión con el grupo programático del Frente Amplio. Mi pregunta es, por lo tanto, mezclando academia, periodismo y política, ¿de qué modo desde la academia, desde el periodismo, bajo la condición de tan alto grado de concentración de los medios, se puede influir eficazmente para realmente reducir los niveles de tan alta concentración en todos los planos de nuestro desarrollo nacional? Esa es una gran pregunta porque tiene que ver con varias bases de trabajo respecto al desarrollo que pensamos o al Chile que queremos. Yo hablaba básicamente de la concentración de medios de comunicación y esta mirada centralista más de los medios porque es de lo que quería hablar, pero eso se extiende efectivamente a otras áreas. Creo que, por lo menos, y aquí entro más a un terreno político, por lo menos la mirada que tenemos desde el Frente Amplio respecto a temas que tienen que ver con el desarrollo del país es fortalecer los territorios. Fortalecer los territorios porque tiene que existir una mirada identitaria si es que buscamos también cambiar los modelos de desarrollo. Es base para nosotros una democracia distinta a la que vivimos hoy día y una mejor democracia habla de decisiones que son más repartidas, de ceder poder. De eso estamos hablando finalmente. Y ese es un desafío, pero es algo en lo que creemos y que es vital. El Frente Amplio surge como una necesidad de combatir la desigualdad que hay hoy día en Chile y una de esas desigualdades o parte de la desigualdad tiene que ver con la diferencia que hay en los territorios, desde Santiago hacia las regiones, en cada región, desde la capital regional hacia las comunas, entre las comunas urbanas y las rurales, entre lo que está más cerca de la conexión de carretera a lo que está más lejos, en fin. Y vital para avanzar en eso es ceder poder de manera verdadera. Eso tiene que ver con que
cada territorio puede elegir a sus autoridades. Eso tiene que ver con que cada territorio pueda manejar un presupuesto para tomar sus propias decisiones. Y eso tiene que ver con que esas decisiones sean identitarias y no sea Santiago el que decida qué es lo que se instala en cada región. Y voy a poner un ejemplo. Estuve hace poquito en La Serena y estuve conversando con una asociación de padres de niños enfermos oncológicos. Y ellos llevan adelante toda una causa que se instaló primero a nivel regional, pero entienden que tienen que viajar siempre a Santiago a plantearlo porque a nivel regional no tienen respuesta. Y ellos lo que piden es un hospital oncológico para La Serena y Coquimbo. Pero no solamente por lo que les pasa a ellos, sino porque La Serena y Coquimbo, y así me enteraba conversando con las personas y con distintas organizaciones sociales, la primera tasa o la primera causa de muerte en La Serena y Coquimbo son enfermedades, es el cáncer en distintas formas. Y no tienen un hospital concentrado en eso, pese a que es la primera causa de muerte. Ahí es donde uno dice, claro, si las decisiones tienen que corresponder a la identidad, a lo que pasa en cada una de las regiones, a la composición de las regiones. Hay regiones donde se concentran más adultos mayores y menos niños. Entonces, ¿qué sacamos con tener hartos pediatras si necesitamos geriatras? O sea, a eso me refiero con que las decisiones, y cuando se habla de autoridades elegidas en la región y con dinero para que en la región se puedan tomar esas decisiones, a eso práctico me refiero, porque de repente queda como en el discurso más de política y no se hace carne, pero a lo que nos referimos es a eso puntualmente, a que se puedan tomar decisiones identitarias. Eso también ayudaría a medios de comunicación que estuviesen también mucho más atentos a lo que pasa en el territorio, pese a que sí existen, pero hoy día muchos de los medios de comunicación de las distintas regiones tienen un eje central y son propiedad de Santiago, de un gran medio de Santiago. Entonces, la única manera, bueno, eso se avanza con leyes, absolutamente, tiene que haber un programa para que vayamos a eso, pero además tiene que ver con algo bien profundo, que es parte de la discusión democrática o de la democracia que queremos o de la democracia que nos imaginamos, que es ceder poder a los ciudadanos. De eso se trata. Y cuando hablo de ceder poder no es solamente del Ejecutivo, también es de la influencia que pueden tener hoy día los distintos senadores o diputados que también digitan harto de lo que pasa con la elección de las autoridades en cada una de las regiones. Ceder poder significa eso, que sea la región la que toma sus decisiones. Y creo que esa es la única manera de avanzar. No creo que sea algo que se pueda avanzar tan rápido, porque estamos hablando de cambios que son bien sustantivos en un país donde no solamente hay concentración, sino que la concentración del poder en torno a la figura presidencial es enorme. Y también eso es algo que mirar. ¿De dónde se cede poder? Que es la única manera de trabajar a propósito de levantar a los territorios y que los territorios sean los que tomen sus propias decisiones. Que por lo menos para el Frente Amplio es algo muy importante. De hecho, es muy difícil que en este periodo, porque queda poquito tiempo y por cómo está desplegado o cómo se está haciendo política hoy día, es muy difícil que seguramente haya finalmente este año algún tipo de elección de los gobernadores regionales que se llaman, los intendentes elegidos. Es muy difícil, además que no viene incluido el poder de decisión que pueden tomar o las capacidades que pueden tener como gobernadores elegidos, pero sí a nosotros nos gustaría avanzar inmediatamente en eso. A mí me gustaría, y lo planteo porque es un tema de discusión además interna, pero me gustaría ser, si me convierto efectivamente en presidenta de este país, ser una presidenta que no designe a ningún intendente y que sean las regiones, aunque no haya ley, que tomen vinculantemente una decisión para que haya intendentes electos, aunque no haya ley. Bien, muchas gracias. Siguiente pregunta. Hola. Perdón. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mauricio Parterrié, yo soy académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales. Ingeniero abogado, que tú decías hace un rato. No lo decía porque no, está bien. Puede ser candidato. Está bien. Pero además mi especialidad es la economía política. Y mi pregunta es por lo siguiente. Normalmente, yo aparte de ser académico, me toca trabajar afuera, ¿cierto? Tanto en generación de políticas públicas como en implementación de políticas públicas. Y normalmente lo hacemos desde la economía, desde la racionalidad económica funcional. Entonces aplicamos políticas de educación, políticas de salud,
políticas referentes al arte. Y siempre y después cuando no funcionan, está claro que no funcionan. Lo hacemos desde la economía, explicamos todo y de manera bastante hegemónica. Estoy haciéndome cargo también, que soy parte de eso. Entonces, tú que eres periodista y no vas a ser ingeniero abogado, ¿ya? En tu rol de posible presidenta de Chile, ¿cómo piensas que puede hacerse ese cambio? De empezar a pensar la salud desde la salud, la educación desde la educación, el arte desde el arte, tomando en cuenta que hay que hacernos cargo de las restricciones económicas y presupuestarias, pero no al revés, que primero definimos el presupuesto y después vemos eso. O sea, ¿cómo piensas tú hacerte cargo de eso? Bueno, es bien interesante. Me hacía mucho sentido. Hace súper poquito me mandaron, estaba leyendo un artículo, creo que apareció, no estoy segura, en el Economist, que decía menos, nada personal, menos economistas, más sociólogos a la hora de la toma de las decisiones de políticas públicas. Y aludía a eso específicamente. Y aludía, porque, a ver, la imagen que yo, y para decirlo bien en sencillo, la imagen que yo tengo hoy día de cómo se hace política pública en Chile es que se hace más bien de manera técnica, que está muy bien, todo tiene que tener un respaldo técnico, de manera técnica, y parece que la política hoy día tratara de explicar por qué los técnicos tomaron esa decisión. Y yo creo que la situación es totalmente a la inversa. Lo que tenemos que hacer como Chile es políticamente discutir qué es lo que queremos como sociedad y que con esa discusión política los técnicos lo tomen y lo transformen en las posibilidades que hay, tomando sí la política primero. Hoy día parece que la política estuviera para justificar y no para hacer. Y de hecho es el orden que nosotros estamos siguiendo. Como Frente Amplio estamos hoy día invitando a la ciudadanía a participar de un programa ciudadano, un programa participativo que surja de las personas que quieran reunirse a discutir en 12 áreas temáticas lo que soñamos para Chile, lo que nos gustaría para Chile. Hay una metodología, si alguien la quiere ver, y me excuso aquí con las autoridades de la universidad, porque solamente para pasar el aviso, frente-amplio.cl, hay una metodología y nos hace mucha ilusión que sea un programa que surja de la ciudadanía. Tiene una forma de trabajo que va a estar sistematizada. Yo he participado de varias de estas conversaciones, ha habido más de 200 reuniones en el país a propósito de estas conversaciones programáticas. Y después que esto esté conversado y que surjan las ideas por área temática, hay un equipo jurídico económico que le dará sustento jurídico, o sea, tomará todas estas ideas y dirá cuáles corresponden a que sea un proyecto de ley, cuál es una norma que no necesita pasar por el Congreso, sino más bien es una norma que puede tomarse decisión desde el Ejecutivo o conversando, y cuál es un proyecto de ley que necesita financiamiento, que seguramente serán financiamiento público, que seguramente será la mayor cantidad. Y habrá un equipo económico que ya está listo, donde hay muchos especialistas en el tema, muchos especialistas en políticas públicas, que le darán a ese programa además sustento económico. O sea, van a calcular cuánto sale este programa que queremos presentar y de dónde van a salir esos recursos para poder solventar el programa. Y que pueden venir de una malla bien diversa. Tiene que ver con una estructura impositiva distinta seguramente, pero tendrá también que ver con un Estado distinto, y con Estado distinto me refiero a una forma distinta de operar del Estado. Tendrá que ver también con terminar con una serie de incentivos o subsidios que existen hoy día y que ya no se justifican para el Chile de hoy, y se sustentará económicamente. Entonces a eso voy con que estamos haciendo el proceso a la inversa. No es primero decir tenemos estas lucas, tenemos a los técnicos diseñen y después vemos la política cómo ajustamos esto y explicamos, sino que hagamos la discusión política primero, lleguemos a un acuerdo y después tomamos esto y vemos cuánto podemos financiar, cómo lo podemos financiar y qué sustento jurídico tiene. Creo que esa es la manera. Y esa es la manera que a mí me hace ilusión de que lo hagamos en el país de una vez. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. De hecho, nos queda espacio para 2 preguntas más, incluida la que viene a continuación. Beatriz. ¿Sí? Acá. Ah, ya. Hola. Hola, gracias por visitarnos acá en Temuco. No, gracias por la invitación. Ustedes me invitaron. Muy simple la pregunta, o cortita la pregunta.
¿Qué opinión tienes tú desde el punto de vista del periodismo y también desde el punto de vista político del eventual homenaje que pretende dársele en el Senado a Agustín Edwards? Y bueno, y espero que mañana en el Austral coloquen algo de tu respuesta. Yo creo que si hay una figura que no nos une y que es un ícono que representa el respaldo a los poderosos en distintas épocas de nuestra historia, es Agustín Edwards. Entonces, creo que no es una persona que yo me pararía a homenajear. Siguiente pregunta. Con micrófono, por favor. Perdón, pero es que está la persona de atrás. Yo no sé. Yo no sé. Con referente al conflicto mapuche, usted mencionó acerca de cómo los medios de comunicación trataban Ahí, el micrófono. Está el micrófono ahí, está el micrófono, por favor. Usted mencionó cómo los medios de comunicación o cómo los periodistas en una tesis hicieron un reportaje o trataron el conflicto mapuche. Una sistematización de datos. Sí, entonces la pregunta es, ¿cómo cree usted que los periodistas deberían tratar este fenómeno o cómo usted, como futura candidata presidencial, va a tratar este tema? Bueno, creo que primero el trabajo periodístico siempre hay que enfrentarlo tratando de conocer lo más posible y de no quedarse con la primera información. Y creo que eso falta en el trabajo periodístico. Entender el conflicto y mirarlo desde otros ángulos y no permanentemente desde el mismo, que es el policial judicial. Respecto a cómo enfrentarlo, creo que se enfrenta tal... Y finalmente, es muy curioso, en esta época que llevo, y me hago la autocrítica, porque yo también estaba al otro lado en muchos momentos preguntándole a los candidatos presidenciales, uno tiende a hacer como, yo recibo como preguntas de casi un listado de supermercado, así como, ¿qué va a hacer con esto, con esto, con esto, con esto? Y es como, momento, a mí me gustaría hacerlo con la ciudadanía de partida, no es que uno traiga todas las soluciones, mire, yo todo lo que quiero hacer es esto, porque a mí me gusta una política en que se haga en forma colectiva, pero además creo que cada uno de los asuntos que se preguntan tiene que ver con una estructura mayor y que tiene que ver básicamente con tres áreas que nosotros trabajamos, que es más y mejor democracia, ceder poder con un modelo de desarrollo distinto y con derechos garantizados en áreas que no pueden estar en una dimensión mercantil como son la salud, la educación, la vivienda, pensiones. Y cuando hablamos de más democracia, creo que es lo que apuntamos cuando hablamos de lo que pasa acá. Creo que se necesita política, se necesita democracia, se necesita un diálogo con todos los actores, pero no un diálogo que venga digitado desde Santiago con las reglas de Santiago o como nos reunimos en Santiago. Que eso se va replicando en todas las ciudades y creo que no, que justamente el tema es ceder el poder para que desde acá surja la forma de diálogo, para que desde acá se instale cómo nos juntamos, de qué manera, en qué lugares y qué se pone en la tabla. Creo que es la única manera de un diálogo efectivo. Creo que tienen que estar todos en ese diálogo y que además ese diálogo tiene que analizar todos los aspectos y no centrarse en algunos. Tiene que analizar temas como la plurinacionalidad, la posibilidad de autodeterminación o de decisiones propias. Tiene que analizar también la presencia forestal enorme que hay en una región como esta y lo que provoca, además, en una región como esta, pero no solo la forestal, pero estas grandes industrias extractivas en Chile, lo que están generando a nivel nacional, particularmente la forestal acá, eso tiene que estar dentro de la discusión. Tiene que estar algo que está planteado y se ha planteado desde todos los gobiernos y nunca se hace, que es el reconocimiento constitucional. O sea, tienen que todos esos temas también abordarse en la mesa. Creo que es la única manera de avanzar digo, porque esto no es fácil, porque no estamos hablando de un conflicto o algo que pasa que es de ahora, sino que tiene una historia muy grande hacia atrás, donde hay muchos lesionados y el responsable
es el Estado, independiente que este Estado hoy día esté administrado por otras personas, es el Estado de Chile responsable e importante. Entonces, no va a ser fácil, pero creo que es la única manera de ir avanzando en tratar de sanar algo que pasa y que está pendiente. Vamos entonces con la última pregunta en honor al tiempo. Hola, soy Marcelo Parra, estudiante de Sociología de acá de la UFRO. Hola. También soy parte del Frente Amplio y te quiero hacer una pregunta súper cortita y aprovechar este espacio para hacer una pequeña invitación. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es la relevancia que le das tú a los medios de comunicación alternativos? Y la invitación que quería hacer, soy parte de la revista Cawin, un proyecto que nace de jóvenes universitarios que buscamos crear un medio de comunicación alternativo para nuestra ciudad, por la disputa del sentido común y también por la democratización de los medios de comunicación. Y esta revista va a estar financiada con un servicio de publicidad para los pequeños y medianos locales comerciales de nuestra ciudad, generando una red de distribución de la revista y generando una red de publicidad, haciéndole contrapropaganda a las empresas transnacionales, a los supermercados, etc. Este proyecto, por ser consecuentes también, sí, cortito, no queremos pedirle plata a los bancos, así que estamos haciendo una rifa autogestionada. La rifa sale 200 pesos el número. Pero vamos a estar afuera vendiendo por si nos quieren ayudar, porfa. Vale. Eso. Perdón, la pregunta ¿cuál era? ¿Cuál es la relevancia que le da a los medios de comunicación alternativos como respuesta al monopolio que plantea y que todos conocemos que existe? Sí, pero yo quiero hacerte una pregunta de vuelta, perdón que asuma el rol, no se me olvida esto de... Cuando hablas de medios alternativos, ¿te refieres a qué? Nosotros, este proyecto inicialmente parte con una revista, pero queremos, no sé, saltar a YouTube, quizás tener una radio comunitaria, pero con ese enfoque, con independencia de los poderes económicos y con independencia del duopolio. Sí, es que te preguntaba porque varias veces yo hablo de medios alternativos cuando se escapan los medios tradicionales que siempre conocemos y me retan y me dicen, oye, no hay medios alternativos, somos todos medios de comunicación, unos más pequeños, otros autogestionados, otros que obedecen a un sector más pequeño, pero son todos medios y creo que tienen bastante razón porque uno tiende a separar además, pero entiendo lo que vas en el fondo. Escucha, yo creo que dejaste bien en claro hartas cosas cuando hablabas de, yo sé que hay algunos que son proyectos más universitarios o pueden ser más pequeños o de una comunidad en específica y tienen su propia lógica. Pero tú diste un ejemplo de algo que pasa, que no es exactamente la rifa de 200 pesos, pero es algo más o menos parecido que es lo que pasa con otros medios que se instalan para comunidades más grandes, pero que efectivamente su forma de financiamiento es prácticamente esa. Hoy día, y lo decía en la exposición anterior, hoy día para que haya diversidad de medios, entendiendo y apartando algunos que tienen una vocación que es mucho más pequeña, que son algunos medios universitarios, como decía, o medios que son de barrio, pero cuando surgen otros medios, hoy día la única manera es que puedan muchas veces desarrollar el proyecto, como pasa con el cine, por ejemplo, es a través de postular a fondos. Pero evidentemente un medio, si quiere instalarse en algún momento y quiere poder entrar a disputar un espacio, no puede estar concursando todos los años para que le entreguen fondos que le sirven para funcionar en una época, en un momento determinado. O sea, y pongo el ejemplo con el cine, o desarrollamos una industria del cine, porque si van los cineastas siempre a postular a fondos para hacer pedazos de película, porque de repente financian el rodaje, de repente el montaje, de repente la distribución, es muy complejo. Bueno, los medios pasa lo mismo. Un medio de comunicación necesita un tiempo para instalarse. Y no todos los medios de comunicación de repente conectan con las personas, también es cierto. Pero el proceso de instalación de un medio es muy complejo, es largo, y ahí tiene que haber una fórmula de Estado que no sea solo un concurso, porque de repente se lo gana y de repente no. Entonces, esto de estar, mira, puedo funcionar 2 meses si me dura el concurso y no más, no tiene ningún sentido. Pero creo que ahí el rol del Estado, hay un rol del Estado que puede asumir. Y además, insisto, ni siquiera estoy hablando todavía puede ser, digamos, de un proyecto de ley, sino cumplir lo que dice la ley. Hoy día la ley exige que el Estado, cuando distribuye la publicidad estatal, lo haga de manera diversa, y no lo hace.
Y ahí hay, por lo menos ahí hay un tema. Muy bien, muchas gracias a Beatriz Sánchez. Vamos a invitar a que permanezcan en el escenario porque como agradecimiento por su presencia aquí en la ceremonia inaugural del año académico 2017 de la carrera de periodismo, se hará entrega de un obsequio que estamos seguros será de su interés. Se trata de un compendio de las obras de nuestro Premio Nacional de Historia 2012, doctor Jorge Pinto Rodríguez. Este material consiste en 6 libros que van dentro de una caja de madera y constituye una reedición hecha por la Universidad de la Frontera en homenaje a este insigne profesor de nuestra Casa de Estudios, quien será además el responsable de entregar este obsequio a nuestra invitada de hoy. Agradecemos además a Ediciones Universidad de la Frontera por este aporte y este obsequio institucional. Señoras y señores, y de esta manera estamos dando término al acto inaugural del año académico 2017 de la carrera de periodismo de la Universidad de la Frontera en el marco de la conmemoración de sus 25 años. Agradecemos a todas y a todos vuestra presencia y les deseamos tengan muy buenas tardes. Beatriz.